poder responder preguntas que nos hacen desde la ciudadanía. Recuerde, usted puede mandar su video o puede pregrabar su audio con su pregunta, su inquietud, aquella duda que tiene en relación tanto a la epidemia de COVID-19 o la Estrategia Nacional de Vacunación o cualquier otro tema relacionado con esto, y el equipo especializado de la Dirección General de Promoción de la Salud revisa toda esta información y obviamente identifica aquellas que integran la mayor cantidad de preguntas similares y que por lo tanto entonces también representan las dudas que se están teniendo con mayor, digamos, intensidad en la población. Entonces, podríamos empezar con el primer video. Soy Angélica Avendaño de la ciudad de Oaxaca y tengo unas preguntas. ¿Ya podría salir de vacaciones con mi familia? ¿Qué protocolo debo de seguir para poder hacerlo de manera segura? ¿Necesito estar vacunada también mi esposo y mis hijos para poder salir? ¿Hay hoteles ya disponibles y qué protocolos están siguiendo? Muchas gracias, Angélica Avendaño desde Oaxaca. Identificamos que muy probablemente Angélica ya se vacunó, pero pareciera que el entorno todavía de su familia no lo ha hecho y entonces ella pregunta si pueda reactivar un poco sus actividades que realizaba, pues obviamente antes de las medidas de protección. Y es un poco lo que acabábamos de mencionar en la presentación previa, que todavía no debemos de relajar y todavía no debemos de dejar de implementar las medidas de protección personal y de prevención, aunque hayamos ya inclusive completado el esquema de vacunación. Recordemos, cuando ella menciona a la familia, creo que todos en un momento determinado, la gran mayoría de la población, pues tiene una familia nuclear, es decir, una familia con la cual tiene una relación constante en el día a día, al interior de la casa, muy probablemente la pareja, los hijos o los abuelos, los padres que pudieran vivir dentro de un mismo domicilio. Las personas que viven dentro de un mismo domicilio, pues obviamente se consideran como un grupo nuclear, como una familia nuclear, y la interacción, digamos, entre ellas, pues es diaria y es constante. Entonces, realmente, obviamente al interior del domicilio no hay tanta o una serie de recomendaciones porque sería muy difícil poder implementarlas. Y además la interacción que hay tanto en los espacios como en las zonas de convivencia de un domicilio, pues no es muy difícil controlar. Entonces, si estamos hablando de ese grupo familiar, no hay realmente mayor problema. Obviamente, si dentro de ese grupo familiar tenemos personas con factores de riesgo que si enferman pueden complicarse, pueden generar enfermedad grave, enfermedad crítica, pues sí hay que tomar medidas obviamente de protección para estas personas y en la medida de las posibilidades que la infraestructura de la casa o la capacidad obviamente de implementación lo permita. Lo que sí no es recomendable es obviamente tener congregaciones con familia que no vive al interior, familia que vive en otros puntos de la ciudad, que vive en otros domicilios. Todavía no es recomendable estar realizando actividades sociales que congreguen a personas de diferentes puntos, de otros grupos nucleares, inclusive si se ha recibido la vacuna y todavía más si dentro de los grupos familiares son solo algunas las personas que han recibido la vacuna y tenemos otras que no lo han hecho. Entonces aquí todavía puede darse la transmisión y todavía estaría presente el riesgo de que el virus pueda llegar a encontrar a través de esa transmisión, obviamente a una persona susceptible con factores de riesgo y que ésta pueda recibir o en su momento desarrollar pues complicaciones. Entonces todavía hay que mantener las actividades, llegarán de seguro en próximos meses mejores momentos tanto de la epidemia como de la cobertura vacunal en donde es probable que pudieran cambiar este tipo de recomendaciones, pero por el momento no. Si vemos por favor. Ya se encuentra con nosotros, doctor López Gatell. Gracias. Acabamos de empezar con el primer video de la población, perfecto. De los ciudadanos, así que si gusta vamos a ver el segundo. Sigamos entonces con el segundo, son las 19:30 horas. Gracias. Buenas tardes, soy Eumir Alexandro Tapia Álvarez.
¿En qué parte del protocolo de investigación está la vacuna que ahora nos están aplicando? No entendí. No alcancé a escuchar. ¿Podemos repetir? A ver si repitiendo se oye, y si no, pasamos al siguiente. Hay mucho ruido de fondo. A ver, tratemos de... Buenas tardes, soy Eumir Alexandro Tapia Álvarez. ¿En qué parte del protocolo de investigación está la vacuna que ahora nos están aplicando? Creo que habla de la vacuna. La vacuna. La vacuna, pues posiblemente se refiere a la vacuna Patria, me imagino. Hace un par de días lo preguntó a alguno de ustedes y ya lo contestamos. Justo hace unos minutos estábamos en conversación en la reunión que tenemos todos los lunes y todos los jueves con el presidente, precisamente para abordar el estado de la epidemia y el avance del programa de vacunación contra COVID. Y a esta reunión acude siempre la doctora Marilena Álvarez Huilla, directora general del CONACYT y líder científica de este proyecto de la vacuna Patria. Entonces, solo para recapitular y no dejar sin respuesta a Alexandro, muchas gracias por su pregunta. Va muy bien, nos corrobora la doctora Álvarez Huilla que en estos días se estará aplicando la vacuna a la unidad de investigación, es decir, las personas voluntarias que están participando en la fase 1. La fase 1 está destinada a probar que la vacuna cumple su propósito, que logra hacer que las personas inyectadas desarrollen anticuerpos protectores. Y desde luego la fase 1 también es indispensable como el primer filtro de seguridad ya en humanos, después de que la vacuna ha sido evaluada desde luego en laboratorio y en especies animales. El programa, el calendario de la vacuna Patria contempla prácticamente el resto del año hasta noviembre, y conforme se logra éxito en la primera fase se pasa a la segunda y de la segunda a la tercera. Me comentaba la doctora Álvarez Huilla hace unos minutos que el grupo científico precisamente está definiendo un programa de comunicación para ir actualizando sobre los resultados oficiales de los ensayos. Gracias, Alexandro. Mi nombre es Karen Marlene Quintero Pérez, soy oaxaqueña y me gustaría saber si estoy embarazada, ¿es seguro ponerme la vacuna del COVID-19? ¿Existen datos o alguna estadística en la seguridad de la vacuna aplicada en mujeres embarazadas? Si decido vacunarme embarazada, ¿es importante el periodo en el que lo haga? Muchas gracias. Sí, esto ya lo hemos comentado, pero qué bueno que nos lo pregunta para volverlo a enfatizar. Desde el 11 de mayo en México se abrió la vacunación contra la COVID-19 o contra el virus SARS-CoV-2 para las mujeres embarazadas que cumplan dos condiciones. La primera, que tengan 10 semanas de embarazo o más, y la segunda, que tengan 18 años de edad o más. Es decir, no se puede aplicar por el momento en embarazos más tempranos. Sí existe evidencia científica diversa, la más abundante es sobre la vacuna Pfizer-BioNTech. Hay una recomendación formal del Grupo de Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud que viene desde el 8 de enero y contempla especificaciones respecto al uso en embarazo, y la recomendación explícitamente lo que dice es en aquellas circunstancias en donde el riesgo es más grande, el riesgo de una posible evento adverso de la vacuna es más grande que el beneficio, considérese con cautela. Pero lo contrario aplica también. Cuando el riesgo de tener COVID y por lo tanto complicaciones para la mamá y el niño en formación por la enfermedad, que se conoce ya que el riesgo es mayor que el de una mujer no embarazada, entonces el beneficio supera el riesgo y hay que recomendar el uso de la vacuna. Ese es justamente lo que recomendó el Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México y el 11 de mayo de este año empezamos la vacunación en mujeres embarazadas. Hasta el último corte que presentamos aquí llevábamos un poco más de 66,000 mujeres embarazadas
de 18 años y más y con 10 o más semanas de embarazo ya vacunadas, y esto seguirá avanzando. Gracias. Nelly López de Oaxaca. Mi duda es, si una mujer embarazada recibe la vacuna contra el COVID-19, ¿el bebé nace con anticuerpos? Es una interesante pregunta. La respuesta es solo temporalmente. Los anticuerpos que se desarrollan en respuesta a la vacuna los genera la mamá, no el producto, no el bebé, no la bebé. Y estos anticuerpos que genera la mamá se transfieren al feto y después al niño o niña recién nacido a través de la placenta, de modo que circulan en la sangre de la criatura y duran aproximadamente 4 a 6 meses, y después esos anticuerpos se extinguen, se van degradando y ya no son útiles, pero el sistema inmune de la criatura recién nacida no necesariamente tiene inmunidad más allá de esos 6 meses. De modo que en su momento se debe considerar como que tiene cierto riesgo, igual que una persona de la misma edad no vacunada, en donde la mamá no fue vacunada. Soy Eunice Cortés de Oaxaca, de Juárez. El día de las votaciones, cuando nosotros vayamos a votar, nos van a dar cubrebocas, gel antibacterial, tomarán temperatura para evitar contagios de COVID. Medidas de prevención. Sí, es correcto. De hecho, estuvimos comentándolo mucho, ¿no? Justo ahorita en la primera parte de la presentación, inclusive en la primera pregunta, hay que mantener las medidas. Es importante todavía en este momento implementarlas, seguir su puesta en práctica, sobre todo si queremos, como ya decíamos, continuar con este comportamiento epidémico bajo, de esta magnitud que hemos tenido baja en las últimas semanas y esta tendencia descendente. Solamente aplicando estas medidas y dando el tiempo y el espacio necesario para que la estrategia de vacunación siga cumpliendo con sus objetivos día a día, es que vamos de seguro pronto a poder hablar de un control general. Recordemos que hay entidades federativas que no tienen comportamiento descendente, que tienen comportamientos ascendentes, y que entonces con mayor razón todavía todas las medidas de prevención deben seguir aplicándose. Cuando estas no sean necesarias, crean que de seguro se los comentaremos, lo cual no va a ser muy pronto. Buen día, mi nombre es Jacqueline González, soy de Monterrey, Nuevo León y trabajo para una preparatoria técnica. Quisiera saber si la SEP emitirá algún documento con las recomendaciones para el regreso seguro a clases, sobre todo dentro de los talleres de las escuelas técnicas. Esto debido a que en ellos el equipo de protección personal, como los guantes, lentes de seguridad, cascos y caretas, suelen ser equipo compartido entre los alumnos, y esto pudiera suponer un riesgo para la salud. Gracias. Gracias, Jacqueline. Efectivamente, la SEP ya emitió, no emitirá, ya emitió desde hace varias semanas los lineamientos generales de seguridad sanitaria para el regreso a las escuelas, y con ellos ha emitido también una serie de recomendaciones puntuales para los distintos niveles educativos. Entonces, qué bueno que nos pregunta esto Jacqueline, de una universidad técnica en Monterrey, Nuevo León, para recomendarle a todas las personas que trabajan en el sistema educativo, si no han recibido noticias de lineamientos respecto al regreso seguro a clases, quiere decir que no están en buena comunicación con las autoridades escolares locales. Entonces, pidan a la Secretaría de Educación de la entidad federativa en la que están la información que la SEP, la Secretaría de Educación Pública Federal, emitió ya desde hace varias semanas. Ahora, por otro lado, justo ahora en la reunión en la que estábamos, participa desde luego la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, y muy próximamente estamos ya por terminar la vacunación a personal educativo.
Como sabemos, estamos durante esta semana ya terminando en los últimos 2 entidades federativas que estaban pendientes, Chihuahua y Puebla. El avance es muy bueno, se tiene arriba del 62% de cumplimiento en tan solo este día y medio, y seguramente a lo largo de viernes, sábado y quizá un poco del domingo se concluya por completo la vacunación al personal educativo. Y la SEP emitirá una serie de comunicados reforzando nuevamente la idea de que ya es pertinente regresar a clases. Esa postura, desde luego desde el punto de vista de lo que compete a la Secretaría de Salud, tiene el aval de la Secretaría de Salud. Es una situación que hemos analizado conjuntamente con la SEP desde hace varios meses. En conclusión, Jacqueline, sí, la SEP ya ha emitido lineamientos específicos y generales para el regreso seguro a clases, y si ustedes no lo han recibido en cada una de las unidades escolares, públicas, privadas o sociales, por favor tengan en cuenta que hay un vacío de comunicación con la autoridad educativa de la entidad federativa en la que usted reside. Por favor, la siguiente. Son todas. Muy bien, pues son las 19:41 horas. Vamos a abrir a preguntas. Vamos a empezar con Arturo Contreras, pie de página. Otilia de La Razón. Por favor. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras de pie de página. Un poco retomando la pregunta de la ciudadana que nos hace llegar de Monterrey, y un poco ante el cierre que hace Campeche de las clases, no sé si tengan a partir de la Secretaría de Salud o de la SEP una revaloración de cómo se deberían estar haciendo los regresos a clases en los distintos estados, ¿no? Muchas veces lo que nos comentaban las personas con las que hemos platicado es que el regreso a clases no implica solo el movimiento de los niños a la escuela y el regreso, ¿no? Sino la salida de las madres y los padres de familia, su interacción en papelerías, en varios establecimientos, ¿no? El abordaje del transporte público. Entonces, pues, si se está reconsiderando poner nuevas medidas o ver cómo se hace un regreso más seguro. Y en segunda instancia, un poco relacionado a esto, nos preguntan si hay alguna manera de hacer una verificación en las escuelas privadas de que se cumplan los aforos, ¿no? Esto de que tienen que ir escalonadas las escuelas, mitad y mitad de los salones, si habrá algún operativo para que haya escuelas que no rebasen estos topes. Nada más. Muchas gracias. Sobre lo segundo, esa es competencia indudablemente de la Autoridad Educativa Nacional, y sí, definitivamente la SEP y las secretarías estatales de educación están preparadas o deben estar preparadas, porque la SEP les ha estado ayudando a prepararse desde hace varios meses sobre precisamente los lineamientos que le mencionábamos a Jacqueline, que fueron emitidos hace varios meses. Justamente tuvimos el privilegio de acompañar a la secretaria Delfina Gómez y otros de sus colegas del equipo, los subsecretarios, la subsecretaria de Educación Básica y otros funcionarias y funcionarios de la SEP en Campeche hace ya varias semanas, ya no recuerdo, pero es más de 2 meses. Estuvimos, el doctor Alomía también, el doctor López Ridaura, el doctor Ricardo Cortés y un servidor, y acompañamos a el equipo de educación en la sesión del Consejo Educativo Nacional. El Consejo Educativo Nacional es el órgano de coordinación del Sistema Educativo Nacional o de la Rectoría del Sistema Educativo Nacional, y sus atribuciones incluyen el poder hacer recomendaciones de distinto carácter, técnico, administrativo, etcétera, sobre el calendario escolar, sobre las condiciones en las que operan las escuelas de todo el sector educativo, unidades públicas, sociales y privadas. Esta es la entidad que tomó la decisión hace más de un año, aquel 14 de marzo de 2020, un sábado, de cerrar el sistema educativo. Entonces también tiene competencias para indicar en qué manera debe abrirse y en qué condiciones se debe permanecer las escuelas abiertas, independientemente de que se trate de unidades públicas, privadas o sociales. Respecto a la primera, hemos estado indicando, lo dijo el doctor Alomía el domingo pasado por primera vez, que esta idea que ha circulado en las noticias de que Campeche abrió las escuelas y por eso pasó a semáforo amarillo, que pareciera sugerir que es consecuencia de abrir las escuelas, no tiene un fundamento técnico. Reitero, no hay evidencia técnica
que muestre o que sugiera o que sea consistente la sospecha de que por abrir las escuelas en Campeche, Campeche pasó al semáforo amarillo. Esto lo tenemos perfectamente claro porque el intervalo de evaluación de la realidad epidémica necesaria para establecer los colores del semáforo es anterior a la apertura de las escuelas. Es una ventana de tiempo diferente. Entonces no hay ninguna relación causa-efecto entre abrir escuelas y que haya pasado a semáforo amarillo. Es muy posible, lo comentamos aquí hace un par de días, y tenemos evidencia indirecta de ello, que Campeche abrió otras actividades sociales, públicas, y que el conjunto de esas aperturas fue lo que contribuyó mayormente a que aumentara ligeramente la epidemia en Campeche, no la apertura de las escuelas. La ubicación territorial de el repunte de algunos municipios no corresponde al orden en que fueron abriendo las escuelas, y la intensidad de la movilidad en el espacio público no corresponde con el repunte de la epidemia. Entonces, insistimos, que quede muy claro, el retorno al amarillo en el caso de Campeche no es consecuencia de la apertura de las escuelas. Ahora, por consiguiente, la segunda parte de su pregunta es si eso nos hace repensar o recapitular sobre la conveniencia de abrir las escuelas. La respuesta evidente es no, no hay razón, porque esta situación de Campeche y lo mismo lo que pasó en Nayarit no son consecuencia de la apertura de las escuelas. Ahora, el plan de reapertura de las escuelas llevamos meses trabajándolo con la SEP. De hecho, llevamos más de un año, 14 meses. También lo hemos dicho aquí, cuando cerramos el sistema educativo nacional, cuando la SEP y el Consejo Educativo decidieron cerrar el sistema educativo, en ese mismo momento nos pusimos a trabajar sobre los protocolos técnicos, que si los aforos, la distancia, la alternancia de los grupos, el filtro de corresponsabilidad familiar y educativa, el uso de los cubrebocas, todos. Es un documento muy extenso con 9 capítulos generales y una serie de indicaciones específicas. Eso desde 2020. A lo largo de la epidemia, en una conversación muy fluida que siempre tuvimos con la Secretaría de Educación Pública y su persona titular, en su momento el hoy embajador Esteban Moctezuma y ahora con la maestra Delfina, lo fuimos actualizando a lo que corresponde a la evidencia científica y también las experiencias de aperturas escolares en otros países. Es notorio que México tomó una de las más estrictas medidas de cierre del sistema educativo. Varios otros países, los países europeos, occidentales, Estados Unidos, Canadá, desde hace muchos meses han abierto escuelas con distintos esquemas de precaución o de disminución de riesgos. Y en México fuimos sumamente estrictos en ese apartado, por varias otras razones que hemos comentado, como el hecho de que cerrar el sistema educativo, en el caso mexicano, se logra con una decisión administrativa única que se armoniza en todo el país. Y eso nos permite reducir la movilidad de una cantidad muy sustancial de la población. Ahora, un año después, o más de un año después, 14 meses después, desde luego el balance de riesgo contra beneficio, es decir, el riesgo de abrir contra el beneficio de abrir, está claramente dominado por el beneficio. Más cuando llevamos ya 19 semanas en descenso de la epidemia y llevamos 14 meses con las personas que reciben educación y de especial importancia los menores y las menores fuera del ambiente escolar. Entonces, hoy no hay duda que habiendo analizado cuidadosamente toda la evidencia de la epidemia, los protocolos técnicos, la experiencia internacional, el estado que guarda el conocimiento científico sobre la epidemia de COVID y también sobre las consecuencias de tener, sobre todo niñas y niños fuera de la escuela, no hay duda que nos inclinamos, recomendamos enfáticamente reabrir las escuelas. Y aun cuando pareciera
un poco anticlimático, un poco fuera de lugar, abrir por tan solo un mes, antes de que termine el calendario escolar, el proceso de reinmersión en el ambiente escolar, de reencuentro entre niñas y niños y adolescentes y también los educandos adultos, es sumamente valioso, ¿no? Y por otro lado, hay una condición adicional que es de interés en salud pública, interés epidémico. Resulta mucho más seguro, ahorita que estamos con 19 semanas a la baja, con la mitad del país en semáforo verde y la otra mitad, excepto un estado, en semáforo amarillo, abrir. Y justamente eso permite calibrar cuál podría ser la consecuencia de la apertura. Y en un momento dado, esto va a estar pegado a las vacaciones. Pero si no abrimos ahorita y nos esperamos hasta finales de agosto, cuando empiece el siguiente ciclo, la apertura se da en un momento en donde, si la consecuencia fuera no deseada, tendríamos que volver a cerrar, por lo menos parcialmente. Entonces, todo esto lo hemos pensado muchas veces y lo hemos conversado cada detalle. Muchas gracias, Arturo. Otilia Carvajal. Un apunte. Me escribieron rapidísimo en las redes sociales, ¿no?, acerca de la pregunta de Alexandro, que se refería a que hay en redes sociales el rumor de que varias de las vacunas siguen en prueba, lo cual supongo es falso, ¿no? Entonces, si pudiera hacer un comentario al respecto, que cuál es, él preguntaba cuál era la fase de investigación de las vacunas. Un poco es por esto, porque hay un rumor que corre que dice que algunas vacunas todavía están en prueba. ¿Cómo no? Esto es importante. Las vacunas que se utilizan en México son las mismas que se utilizan en muchos otros países del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, en Israel, en Argentina, en Bélgica. Somos, dicho sea de paso, el país número 9 en orden, de acuerdo a la cantidad de vacunas que hemos recibido. Estábamos en el 10, ya superamos a Turquía, ahora estamos en el número 9. Pero las vacunas son las mismas formulaciones. Todas estas vacunas, para poder ser utilizadas ya en las condiciones reales de uso, fueron evaluadas en un muy cuidado proceso de investigación clínica. Cuando digo muy cuidado, es porque siguen estándares internacionales conocidos desde hace décadas de ética, bioseguridad y calidad de la investigación. Hay una fase que se hace en laboratorio, para ponerlo de manera resumida, hay otra fase que se hace con experimentos en animales, y luego vienen las fases de investigación clínicas 1, 2 y 3, en donde se va probando de manera ordenada la seguridad y luego la eficacia, es decir, la capacidad de ser útiles. Y también hay una serie de requerimientos sobre las prácticas de manufactura, las buenas prácticas de manufactura, que de todos los productos farmacéuticos, la más alta exigencia es precisamente en vacunas. Por eso podemos saber que son vacunas de calidad, seguras y eficaces. Las autorizaciones de uso están en una condición de autorización de uso de emergencia, no son registros sanitarios definitivos, por lo tanto no se pueden comercializar las vacunas en ninguna parte del mundo y en este momento están a cargo de los gobiernos. El proceso de observación continúa, como en cualquier producto farmacéutico, todavía por un par de años más, antes de que puedan ser elegibles para registros sanitarios de comercialización. Este es el estado. Muchas gracias. Otilia Carvajal, Diario La Razón. Sí, buenas noches. Preguntarle sobre la autorización del uso de emergencia de Johnson & Johnson que dio a conocer hoy la COFEPRIS. México tiene planeado adquirir esta vacuna. Usted ya previamente había mencionado que estaban en conversaciones con Janssen. Gracias. ¿Cómo no? Efectivamente, hoy la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un poquito después de las 3 de la tarde, emitió la autorización de uso de emergencias para la vacuna contra COVID de la empresa estadounidense Johnson & Johnson, que en México su filial se llama Janssen y es un laboratorio establecido en México desde hace décadas. Y esta vacuna la conocimos desde el inicio, de hecho se podría decir que es una de las primeras vacunas que nos fue oficial y formalmente presentada a la Secretaría de Salud y en general al Gobierno de México. Hemos ido dando seguimiento a cada uno de los pasos del desarrollo, incluyendo los ensayos clínicos fase 3. Una parte de ellos se condujeron en México y tanto el Comité Científico de CONACYT, que es el comité destinado por el gobierno para evaluar científicamente
la tecnología, las capacidades, lo que le llamamos la plataforma de producción, dio un voto favorable. Y recientemente, el 7 de mayo, el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS, que está conformado también por científicas y científicos expertos en el tema, dio un voto unánime favorable a la autorización de uso de emergencias. A lo largo de este par de semanas, la Comisión de Autorización Sanitaria de COFEPRIS ha estado evaluando el expediente y hoy emitió la autorización de uso de emergencias. Ventajas en general de tener más vacunas con autorizaciones es que nos da una enorme flexibilidad. En un momento dado, si se necesitara adquirir la vacuna para el programa mexicano, pues ya está lista toda esa evaluación que se puede llevar varias semanas o incluso meses. Esto es semejante a la vacuna Covaxin de la empresa india Bharat, que ya tiene autorización de uso de emergencia, aunque no tenemos ahorita ningún plan para adquirirla. En el caso de la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson, nos da algunas ventajas adicionales. En un momento dado, esta vacuna está autorizada y en uso en Estados Unidos, y algunas de las exploraciones que se han hecho respecto a la apoyo o colaboración que pudiera venir del gobierno de Estados Unidos, que han sido motivo de conversaciones entre el propio presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris, podrían incluir la posibilidad de que el apoyo fuera con la vacuna Johnson & Johnson. Entonces, un poco el panorama que tenemos en este momento, y aunque ciertamente se había explorado la posibilidad de un contrato de adquisición, en este momento no está en la ruta para que ese contrato sea firmado. ¿Por qué razón? Porque ahorita tenemos un buen abastecimiento de las otras 5 vacunas. Muchas gracias, Otilia. Vamos a pasar aquí con usted, Sergio Noble, y si nos da tiempo regresamos con Miguel. Buenas noches, Sergio Noble de Pulso Saludable. Doctor, al día de hoy hay manera de saber si el número o la cifra o un cálculo de cuántos mexicanos se han vacunado fuera del país. No tenemos una estimación directa. Por algunos encuestas de distinta calidad y distinta amplitud, sobre todo en la zona norte del país, tenemos conocimiento que algo que ya se sabe desde hace muchos años, en una costumbre, las poblaciones fronterizas, en toda la franja fronteriza, que son más de 1.600 kilómetros, tierra adentro, 160 kilómetros tierra adentro, y 100 millas allá en Estados Unidos, tiene una convivencia muy estrecha, y 90% de la circulación transfronteriza ocurre entre personas locales. Prácticamente algunas personas trabajan allá en Estados Unidos, regresan a dormir aquí o viceversa. Y es muy probable que ese sea el conjunto más grande de personas que se hayan vacunado. Insisto, no tenemos una estimación formal. Algunas aproximaciones han considerado que esto podría llegar hasta 2 millones de personas, pero las metodologías son muy variables. Hay otros grupos muy puntuales, muy pequeños, de zonas urbanas, sobre todo personas con recursos económicos, en la Ciudad de México y en algunas de las ciudades de la República, que han tomado el avión, van y se vacunan y regresan. Y sabemos que hay incluso paquetes comerciales que ofrecen esta situación. Nos han hablado de 14, 15 mil pesos por todo el proceso, y hay personas que han optado a ello. Okay. Nos han hecho llegar una liga donde invitan a las mujeres a vacunarse, mujeres de 18 a 50 años que ya pueden registrarse. Viene una liga que dice mivacuna.salud.gov.mx/index.php. De hecho, mencionan en esta liga que si pongas ahí la opción si eres mujer embarazada o no. Entonces, al parecer, no sé si esto sea pues una broma de mal gusto o en todo caso estén utilizando esta liga para hacer el robo de datos. No, la dirección web es correcta, es el portal de registro y preregistro del programa de vacunación del gobierno, que es el único programa, lo hemos enfatizado múltiples veces, el único medio legal para tener la vacuna COVID en México es el Programa Nacional de Vacunación COVID. La liga es correcta, lo que sí, el mensaje, supimos de él, estuvo circulando sobre todo por WhatsApp,
muestra claramente un intento de hacer un fraude al sistema, de hacer un truco para anticipar vacuna en mujeres de 18 años de edad o más que no están embarazadas. Ya lo habíamos comentado, para nosotros es muy importante seguir un principio básico de confianza en el pueblo y asumimos que la gran mayoría de personas, indudablemente quien distribuyó ese mensaje no, actúan de buena voluntad. Son personas nobles, son personas que son respetuosas no solamente de las reglas generales, sino de la convivencia con el resto de la sociedad, y entonces quien esté embarazada se presenta a vacunarse. 18 años y más, 10 semanas de embarazo o más. Y quien no está embarazada, si usted es una mujer de 18 años de edad o más, pero no está embarazada, no se presente. Sencillamente no se presente a pretender que está embarazada o querer engañar al sistema y buscar de manera fraudulenta una vacuna que no le corresponde en este momento, y quitándole esa oportunidad de vacunarse a alguien a quien sí le corresponde y tiene un riesgo mayor que usted. Entonces, ese es mi comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias. Son las 20 horas con un minuto. Quedó pendiente Miguel y varios de ustedes. Nos vemos aquí mañana viernes. Mañana en la conferencia matutina con el presidente vamos a dar un anuncio relevante y positivo además sobre el plan de vacunación. Entonces no se pierdan mañana una especie de pulso de la salud de viernes extemporáneo, pero que acompañaremos mañana al presidente. Muchas gracias.